Buen día para ti que estudias este magnífico tema que es medida de ángulos en polígonos. Te decimos que vamos a abordar este tema desde la perspectiva de que aprendas a captar y a medir los ángulos, también los perímetros, pero los ángulos fundamentalmente de dos polígonos, de un triángulo y de un cuadrilátero. Para eso ponemos a tu disposición un magnífico instrumento de GeoGebra, que es la medida precisamente dentro de los ángulos interiores de un triángulo y de un cuadrilátero. Para eso te hacemos las siguientes recomendaciones. En tu pantalla encontrarás estas imágenes. Deberás ir a la barra izquierda, donde vas a encontrar ejercicios de aplicación. Los ejercicios de aplicación te permiten ir hacia la regla y hacia el transportador. Mira, si activas ese lugar donde dice la regla y el transportador aparecen. La regla sirve solamente para medir los perímetros de los triángulos conforme estos van cambiando su dimensión. Y el transportador te sirve para que una vez que lo ubiques, lo gires y lo hagas cambiar el polígono, el triángulo en su interior, puedas ir midiendo los ángulos de cada uno de los ángulos del triángulo. Arriba hay un espacio que dice comprobar. Si activas comprobar, cuando tú vayas haciendo girar el transportador o moviendo las dimensiones del triángulo, entonces el comprobador te va a ir diciendo cómo cambian las medidas de los perímetros al mismo tiempo que cambian las unidades de medida de los ángulos. Esto es muy importante, hay que practicar esto mucho e imaginar conforme a las prácticas. Luego enseguida vamos a demostraciones visuales. Esta es una parte del instrumento. En demostraciones visuales vas a encontrar el primero en el margen izquierda superior que dice doblar. Si tú ejercitas, si le das doblar, ves cómo se juntan los tres ángulos del triángulo y forman una media circunferencia. Esta es educación visual para conceptualizar que la unidad de los ángulos internos de un triángulo siempre formarán media circunferencia y por eso la suma de estos siempre es de 180 grados. Enseguida está el instrumento para girar. Si lo activas y lo haces girar, te vas a dar cuenta que girándolo arriba le das girar hacia la derecha y te fijas cómo se ubican las partes del triángulo y al juntarse otra vez te dicen que se forma una media circunferencia y por lo tanto son 180 grados. Después viene el instrumento para trasladar. Si trasladas, te das cuenta que si llevas los ángulos de la parte baja y los unes arriba, todos juntos forman media circunferencia. Muy bien, este ejercicio hay que hacerlo muchas veces, trabajar con la imaginación, trabajar con nuestra creatividad para irnos dando cuenta de estas enormes posibilidades de este instrumento. Después vamos a medida de los ángulos. La medida de los ángulos se hace a partir de ubicar el transportador en una posición donde quede armonizado con el inicio, luego con uno de los perímetros del triángulo. Luego de la parte de arriba, de la parte C, podemos mover el triángulo. Además, si ponemos el transportador en medio del triángulo, en el puro centro, en la parte baja, en el perímetro inferior, y luego movemos a partir del ángulo C, movemos los ángulos, las dimensiones del triángulo, y si está activado el comprobador, te darás cuenta cómo van cambiando las cifras tanto de los ángulos fundamentalmente.
Aquí te invitamos para que hagas este ejercicio muchas veces y en las instrucciones vendrá o viene claramente detallado que hay que buscar, por ejemplo, formar un triángulo equilátero que tenga todos sus perímetros iguales y todos sus ángulos iguales. Pues trabaja duro en él hasta que lo logres. Ahora vamos hacia abajo al siguiente instrumento, que es el de un cuadrilátero. Es algo muy parecido y muy interesante. Este instrumento de GeoGebra te dice cómo trabajar tu imaginación utilizando el cuadrilátero. El cuadrilátero es movible desde cualquiera de sus ángulos y la regla dice que todo cuadrilátero tiene en sus 4 ángulos interiores 360 grados. Hay que moverlos y hay que ver cómo el comprobador te va diciendo cómo conforme mueves los ángulos del cuadrilátero se van transformando las medidas de este según los muevas. El reto aquí es que hagas posible que el cuadrilátero tenga, por ejemplo, 4 ángulos de 90 grados cada uno, o bien que tengas en el cuadrilátero 2 ángulos de 120, que serían 240, y 2 ángulos de 60, que serían otros 120, otros de 70 más bien, para que sean 140 y pueda sumar entre todos 360. En las instrucciones de esta unidad de aprendizaje vendrán específicamente detallados los retos a lograr en cada uno de los casos, tanto en el juego interactivo sobre el triángulo como en el juego interactivo en el cuadrilátero con este magnífico instrumento de GeoGebra. Te deseamos mucho, pero mucho éxito. Obtén bien el concepto y te verás muy beneficiado. Muy bien,